Hola a todos, buenos días y bienvenidos a este nuevo podcast en donde estaremos hablando de un par de palabras, bueno, una serie de par de palabras que a todos nos confunden cuando comenzamos con el francés. Esta pregunta, digamos que me la hicieron por TikTok. Yo hice un video pidiéndole a la gente que me dejara preguntas y uno de mis seguidores me preguntó cuál era la diferencia entre esta serie de palabras. Entonces son, digamos que, dos pares de palabras y también hay una palabra que yo considero que no, digamos que no entra como en el grupo de esas palabras. Las palabras de las que vamos a hablar hoy son emmener, amener, porter, apporter y emporter. Como vemos, todas se parecen entre sí, las dos últimas, las dos primeras, bueno, más bien las tres últimas y las dos primeras se parecen bastante. Pero bueno, digamos que todas las cinco tienen usos diferentes y también digamos que quiero hacer hincapié, quiero enfatizar el hecho de que en cuanto al francés, tú sabes que el francés hablado y el francés, digamos que el teórico y el práctico es bastante diferente. Hay cosas que te enseñan en la escuela, que te dicen como teoría, y en la práctica la verdad es que la gente simplemente el uso del francés cotidiano, hay ciertas reglas que uno, digamos que puede olvidar o puede no hacerles tanto, no ponerles tanta atención porque al fin y al cabo no va a representar, digamos, una pérdida de entendimiento o de comprensión del contexto. Comencemos por hablar del primer par de palabras. Emmener y amener. Primero que todo, la manera de escribirlas es diferente. La primera palabra tiene una vocal nasal, o, emmener, y la segunda es amener. Entonces tenemos que hacer bien la distinción entre o y a, ¿vale? Diciéndolo rápido no se nota mucho. Diciéndolo rápido no se nota mucho, emmener, amener, pero bueno, tenemos que tenerlo más que todo en cuenta a la hora de escribirlo. Comencemos por emmener, el que se escribe con EM. Emmener, emmener significa como llevar personas consigo mismo y uno también se dirige a ese lugar con esa persona y se queda con esa persona. Es muy usado, por ejemplo, las mamás cuando hablan de sus hijas. Yo llevo mi hija o mi hijo al colegio, yo lo llevo conmigo y, por ejemplo, me quedo en el colegio o me quedo con esa persona en ese lugar. En este caso puedo usar el verbo emmener, que significa como llevar, simplemente llevar, pero estamos hablando más que todo de personas. Por ejemplo, je vais emmener ma fille avec moi, como que yo voy a llevar a mi hija conmigo. Es decir, yo cojo a mi hija y la llevo, la dirijo hacia un lugar, por ejemplo, a la escuela, y tal vez me quede con ella un rato allá en la escuela. Entonces, je vais emmener ma fille avec moi. Esa es como la significación de este verbo, simplemente es llevar. Pero en francés hay diferentes, digamos que, nociones del verbo llevar. Puede ser llevar, pero quedarme con esa persona, o también puede ser llevar, dejar a esa persona e irme del lugar. Ahí es donde entra este segundo verbo, amener, con la A al principio. Amener es como llevar a una persona, dejarla en el sitio y yo regresarme, por ejemplo, a mi casa o a mi trabajo o a otro lugar. Simplemente es como llevar y dejar. Un ejemplo puede ser, j'amène ma copine chez elle, como que yo dejo a mi amiga en la casa de ella y listo, me devuelvo. No tengo que quedarme con ella en su casa, ¿vale? Yo llevo a mi amiga a casa de ella y listo. Entonces, digamos que en un principio estas dos palabras quieren decir llevar, pero hay una noción, una pequeña diferencia entre si tú te quedas con esa persona, como que tú también te diriges a ese lugar con esa persona, o simplemente coges la persona, la dejas y te retiras, como lo haría, por ejemplo, un taxista. Un taxista coge una persona, la deja en un lugar y se va. Entonces, ese es nuestro primer par de palabras, emmener, amener. Como te digo, en la práctica y digamos que con mucha práctica y en la vida cotidiana vas a aprender a usarlas poco a poco, a medida que avanzas tu aprendizaje de francés, con ejemplos, viendo películas, series, oyendo a la gente, te vas a ir acostumbrando y vas a poder, digamos que, aprender a usarlas según el contexto. Pero eso se aprende simplemente con práctica. Veamos nuestra tercera palabra, es la palabra porter. Bueno, las tres
últimas palabras de las que vamos a hablar es porter, apporter, emporter. Estas tres palabras se parecen muchísimo porque terminan en, digamos que de la misma manera, pero de aquí tenemos que saquemos el verbo porter. Primero que todo, el verbo porter quiere decir llevar puesto. Por ejemplo, yo llevo puesto en este momento que les estoy haciendo este podcast una camiseta rosada, tengo una pantaloneta azul, estoy bastante colorido. Entonces es llevar puesto, hablar de una prenda de vestir. Llevo puesto, tengo puesto, puedes usar el verbo porter. Por ejemplo, je porte un t-shirt rose. Yo llevo puesto, o yo llevo puesto una camiseta rosada. Je porte. El verbo porter es un verbo del primer grupo. Je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, il porte. ¿Vale? Y en passé composé, pues utilizamos nuestro auxiliar avoir. J'ai porté, tu as porté, il a porté, elle a porté, nous avons porté, vous avez porté, ils ont porté, elles ont porté. Porter, llevar puesto. Otro contexto en el que se puede usar este verbo porter es una pequeña expresión que se escribe porter plainte. Porter plainte quiere decir poner una denuncia o denunciar. Digamos que en términos legales. Por ejemplo, yo denuncio o yo puse una denuncia contra mi vecina. Podrías decirlo, j'ai porté plainte contre ma voisine. Como que yo puse una denuncia o yo denuncié a mi vecina. J'ai porté plainte. En presente sería je porte plainte, como que yo denuncio. Y en pasado, j'ai porté plainte. ¿Vale? Entonces puedes usar esta expresión para decir que denuncias a alguien o pones una denuncia contra alguien. Ahora, vámonos con la última pareja de palabras, apporter, emporter. Aquí también puede, digamos que prestarse a confusiones, ser un poquito confuso el uso porque se parecen mucho al oral y también al escrito, pero bueno, más o menos es como la misma idea que el primer par de palabras. Una se escribe con A y la otra se escribe con EM. Recordemos nuevamente que la EM es una vocal nasal, se dice O. Sé que se parece a la A, pero es muy diferente. A, O, A, O. Entonces, apporter, emporter. ¿Qué quiere decir apporter? Cuando usamos el verbo apporter o también el verbo emporter, estamos hablando más que todo de objetos. Recordemos que el primer par de palabras que vimos es más que todo relacionado con personas. Aquí en este caso vamos a hablar de objetos. Apporter quiere decir llevar un objeto a un lugar o regalar un objeto a algún lugar. Por ejemplo, mañana cuando yo vaya a la oficina quiero llevarle a mis colegas un pastel. Entonces voy a poder usar el verbo apporter. Voy a llevarles a ellos un objeto. Por ejemplo, j'apporte un gâteau a mes collègues. Yo doy o yo llevo un pastel a mis colegas. Si quieres decirlo en un presente, un futuro cercano, puedes decir je vais apporter un gâteau a mes collègues. ¿Vale? Entonces yo voy a llevar o yo llevo un pastel a mis colegas. Estamos hablando de un objeto. Tú ese objeto coges y lo llevas a un lugar para darlo, para regalarlo, para dejarlo en ese lugar. Y el verbo emporter, el que se escribe con EM, emporter, es cuando más que todo usado, por ejemplo, en los restaurantes, se usa muchísimo. Cuando vas al restaurante y pides comida, pero la quieres pedir para llevar. Es decir, una vez que esté lista la comida, tú coges la comida y te la llevas contigo a tu casa o a tu trabajo o al lugar donde vayas a comer, pero digamos que te la llevas lejos del lugar de donde la pediste. Es como para llevar, como decimos nosotros en Colombia, pedir comida para llevar a la casa o para llevar. Entonces, puedes decir, por ejemplo, la pizza c'est à emporter. Es decir, la pizza yo la voy a pedir y una vez que esté lista, yo cojo la pizza y me la llevo para mi casa, para comerla en mi casa. Entonces, también es como llevar, pero llevarse como consigo mismo. Yo cojo ese objeto, me lo llevo conmigo y voy a mi casa y en mi casa me la como la pizza o lo que sea. Puede, digamos, no necesariamente puede ser comida, puede ser otro objeto que tú te lleves contigo, ¿sí? Pero esa es como la pequeña noción, el hecho de coger ese objeto y llevárselo consigo mismo a su casa o al sitio, regresar de donde uno salió.
Entonces, este podcast era principalmente para sensibilizarte un poco en cuanto a estas palabras. Sé que se parecen mucho y al oral cuando escuchas un francés, digamos que común y corriente en la calle, es muy difícil diferenciar emmener, amener, apporter, emporter, porque se parecen mucho, pero una vez cuando entiendes la diferencia, vas a poder tratar de usarlas mucho mejor en un contexto, digamos que más real. Al menos entender la diferencia, que es lo más importante. Pero como te digo, si tú te llegas a equivocar entre emporter, apporter o emmener, amener, no tengas miedo. La idea es equivocarse, la gente te corregirá y tú poco a poco vas a ir entendiendo en qué casos se usan unas y en qué casos se usan otras. El francés es un poquito como prueba y error. La gente es muy amable y te van a corregir y es simplemente la práctica que te va a dar esa experiencia y con la que vas a poder aprender en qué casos usar unas palabras u otras palabras. Entonces, no te olvides volver a repasar esta lección, seguirme en mis canales de YouTube y TikTok, sobre todo. Si tienes dudas, inquietudes, no dudes en escribirme a francesversionbeta.gmail.com. Siempre estoy disponible y respondo casi de inmediato. Y también ofrezco clases de francés personalizadas para todos los niveles, de A1 a C2. Entonces te deseo muchísimos éxitos, que tengas un muy buen día. Merci beaucoup d'être là et bon courage pour la suite et bonne journée à toi.